a... Ustedes me interrumpen si tienen preguntas. Volvamos a nuestro querido acto administrativo. Habíamos llegado hasta acá. Seguimos un poquito rápidamente con algunas clasificaciones de los actos, simplemente para entender los tipos de acto, del Piazo, y eso lo tienen ustedes en la bibliografía. Tiene una clasificación por su contenido, que ya la vimos, los actos de autorización y aprobación, admisión y concesión. Solo para repasar, ¿alguien se anima a decirme lo que es un acto de concesión? Lo que recuerden, ojeen para atrás los apuntes. A ver quién se anima. Melanie. Sí, profe, no sé si me escucha. Sí, perfecto. De concesión dijo, Sí, la concesión era tipo un acto que podía hacer el gobierno, pero se lo concedía a terceros, ¿qué le concede a terceros? la concesión. Sí, pero ahí estamos como, está bien orientada la respuesta, pero le concede algo. A ver si Santiago, y una precisión que te voy a hacer es, cuando hablemos De de quién actos. dicta el acto, es el Estado, mejor que usar la palabra gobierno. ¿Sí? Yo Bien, recién confundí un poquito porque hablé de acto de gobierno. Pero está bien, la concede el Estado. Pero vamos a ver qué concede el Estado. Santiago, a ver si completamos el concepto. Buenas tardes. Le concede el ejercicio de un derecho que antes no tenía. De un derecho para el desarrollar, ¿qué, Beatriz? Una explotación o una gestión de bienes o servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, que Bien, generalmente es privada, puede ser privada. muy bien, Beatriz. Eso es lo que está en la bibliografía. Y entonces lo que tenemos es al Estado genéricamente concediendo el ejercicio, el derecho a ejercer una actividad que hasta que no se produce la concesión no tiene ese particular que lo va a ejercer, no tiene el derecho a ejercerla, no es un derecho que tengamos todos los particulares, sino sucede, por ejemplo, en los servicios públicos, como el transporte, que el Estado dice, bueno, esta frecuencia de tal horario, de tal ciudad a tal otra, se va a hacer bajo una concesión de esta actividad para que la realice la empresa eh, DAC, Sociedad Anónima. Había alguna mano levantada más, pero supongo que bajaron porque ya dijeron lo que iban a decir. Era para ver si están atentos, así que muy bien, Santiago, Beatriz, Melanie, completamos el concepto entre los tres. Esto quiere decir que por su contenido los actos administrativos se pueden distinguir unos de otros de acuerdo al contenido. Pero el acto de concesión, dentro de la clasificación que vimos entre generales y particulares, ¿qué dirían que es? ¿General o particular? Particular. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Rosa. Cecilia. Sí, porque es a alguien específico, no es para toda la población la autorización que le darían. Sería, por ejemplo, para la empresa DAC, como dijo usted. Perfecto, perfecto. Está bien. Es un acto particular porque refiere a una situación concreta de una persona y no a un grupo de personas. Y es particular y concreto porque no es para un grupo indeterminado. Es para un concesionario que, gracias a ese acto administrativo, se gana el derecho o adquiere el derecho, mejor dicho, más técnicamente, de realizar esa actividad, que puede ser instalar un parador de playa. Por eso decíamos que no es que cualquiera puede hacerlo, lo puede hacer una persona en ese lugar, física o jurídica. Después, de acuerdo a la formación de la voluntad, del Piazo dice, actos pueden ser, ¿y en qué se distingue de los complejos? Romina, no sé si prendió el micrófono por accidente o está ansiosa por hablar. Y Agustina también. Ah, Eloísa, arriba. Adelante, Eloísa. Sí, no tengo mucha idea, pero quiero ver si en lo que estoy pensando se asemeja. Sería un acto simple cuando únicamente se necesita la voluntad de la administración
y sería un acto complejo cuando se necesita la voluntad de la administración más otro órgano del Estado. Sí, pero con una precisión. Estás bien orientada, pero te hago una precisión. Ese otro órgano del Estado también es la administración, ¿sí? Lo que pasa es que en el acto simple basta con la voluntad de un órgano para perfeccionar el acto, mientras que en el acto complejo, y Paula asiente, porque sabía la respuesta, en el acto complejo intervienen por lo menos dos órganos administrativos, ¿sí? O sea, del Estado, porque se acuerdan que la administración es cualquier órgano del Estado actuando en ejercicio de función administrativa. Esto sí, grábenselo a fuego. Anoten esa definición, la tienen en la bibliografía. La administración es todo órgano del Estado actuando en ejercicio de función administrativa. Si actúa en ejercicio de función legislativa, es otro órgano, es el Parlamento, el Poder Legislativo. Por ejemplo, ¿Algún ejemplo de acto justamente iba complejo, a dar Christopher? un Sí. ejemplo. Dale. Cuando hacen Perfecto, dale. convenio, el MIDES conoce, el MIDES conute y cosas así. Por ejemplo, la Intendencia, Bueno, ahora lo más reciente fue la Intendencia de Montevideo con Fondo de Solidaridad o Bienestar Estudiantil, me parece, para los pasajes a mitad de precio. bien, me gusta igual que arriesgues, Christopher, y además que no está mal una parte, es decir, está cerca del concepto, pero no es exactamente, porque lo que tú mencionaste es correcto porque intervienen dos administraciones estatales, ¿sí? El MIDES con el otro organismo estatal con el que hace el convenio, pero no podemos decir que es un acto, el típico caso de acto complejo, porque es más bien un convenio. Si partimos de la base de que los actos convencionales son actos administrativos, ¿se acuerdan cuando vimos la definición en la clase pasada? Y entonces la unilateralidad ya no es una característica esencial del acto administrativo porque puede ser un acto convencional, entonces sería correcto decir que eso es un acto. Pero yo lo clasificaría más bien dentro de los convenios, aunque efectivamente intervienen dos administraciones estatales. Un acto complejo más bien es el que necesita de la voluntad concurrente para perfeccionarse de dos órganos administrativos para perfeccionarse como acto en un proceso de emisión donde se reúnen las voluntades, pero termina siendo un acto más bien de tipo unilateral, no convencional. Eloísa, ¿tú vas a decir algo? Sí, no, pero con esto que dijo no, me eché para atrás, porque se me Ah, ocurre que, por ejemplo, hoy con lo que hablábamos respecto de la concesión, que por ejemplo cuando se presentan las empresas para una licitación, por ejemplo, se necesita sí. más o sea, envían el presupuesto, ese presupuesto se analiza por un órgano, por otro, y después de ahí recién se forma la voluntad, si se aprueba o no. Claro, lo que pasa es que ahí, en realidad Pero lo que como la tenemos, unilateralidad ahí me... claro, es una propuesta de un particular y una adjudicación, con lo cual se perfecciona el contrato. La adjudicación es el acto unilateral, pero ya no necesariamente es un acto complejo porque no intervienen dos órganos estatales. Un caso típico que está en la propia Constitución es lo previsto, y lo leímos. En la clase pasada vimos un ejemplo. Eliana, te quedaste con el micrófono abierto. Fuiste a la cafetería a la final. Eliana, cuidado, micrófono abierto. Eliana Brunen. Ayer justo iba entrando de... En el chat, por las dudas, porque a veces uno dice algún disparate. Profesora, ¿la puede silenciar usted? Usted Sí, puede a ver silenciarla. si, no sé, sí, muchas gracias, es verdad que puedo hacer. Profe, no sé por qué hoy entramos con los micros abiertos. El otro día no entrábamos todos con los micros abiertos. No sé qué pasó hoy. Puedo programar eso, pero capaz que fue una opción dentro de las que marcan ustedes, no lo sé, porque yo puse cámara abierta, pero micro abierto no. Va, no importa, lo miramos. Y no me olvido del decreto 500, ¿eh? Lo que pasa es que me lo pidieron que lo colgara y lo voy a colgar para ahora después de la clase. Artículo 63 de la Constitución. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del Estatuto de los Funcionarios de los Entes Autónomos? Es un acto complejo porque lo propone el ente autónomo, por ejemplo, ANCAP, UTE,
Banco Central, Banco de Previsión Social, y lo aprueba el Poder Ejecutivo. Dice, los entes autónomos, comerciales e industriales proyectarán dentro del año de promulgada la presente Constitución el estatuto para los funcionarios de su dependencia, el cual será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo. Vieron que hay un acto de proyecto y la aprobación. El Poder Ejecutivo no puede dictar por sí solo el estatuto de sus funcionarios. Se requiere la iniciativa de la administración ente autónomo. ¿Está claro el ejemplo? Es decir, la norma general que regula la emisión del acto prevé que intervengan por lo menos 2 administraciones estatales. Eso es un acto complejo. Un acto simple es un acto como la mayoría de los actos administrativos, una destitución, un nombramiento, una adjudicación de una licitación, la hace la administración competente con su sola voluntad. Según la forma de expresión, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no me voy a extender, Del Piazzo dice que pueden ser expresos o fictos. Expresos son los actos que se resuelven, valga la redundancia, en forma expresa, con el formato que impone el artículo 124 del decreto 500, mediante el dictado de digamos, plasmándolos en un documento. Mientras que los actos fictos pueden ser aquellos básicamente de 2 tipos. Los actos que se producen cuando la norma general le atribuye un efecto al silencio, ¿sí?, de la administración. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de las peticiones del artículo 318 de la Constitución, que regula qué debe hacer la autoridad cuando recibe una petición de cualquier tipo. Yo pido, por ejemplo, que me den una concesión. Sí, Christopher. Sí, no tiene nada que ver con el tema, profe. Se olvidó de pasar la contraseña del asistente. Perfecto, tenés razón. Y Del Piazzo decía, profesora, que la mayoría de las veces cuando no se pronuncia se toma como una denegatoria, que son muy pocas las veces que sería la contraria, ¿no? Exactamente. Muy bien. Del Piazzo dice, esperen que estoy colgando ahí está. Ahí está la contraseña. Eh, Efectivamente, Del Piazzo dice, la mayor parte de los actos tácitos, o fictos más bien, se producen con un efecto negativo. Es decir, el 318 de la Constitución, por ejemplo, dice que si yo le pido algo a la administración, por ejemplo, les decía, le pido que me dé una concesión, y la administración dice, no, no se la puedo dar porque tengo que llamar a una licitación pública, tengo que hacer un llamado, tengo que aplicar el principio de concurrencia, que se presente quien quiera, entonces le voy a decir que no, pero voy a tomar su idea para hacerlo más adelante. Si la administración, dice el artículo 318, no contesta dentro de un plazo determinado, se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso, si lo que se hubiera interpuesto es un recurso. Eso lo dice el 318. O sea que el 318 de la Constitución es un ejemplo de acto ficto con efecto negativo. Como tú bien decís, Cecilia, hay algunos pocos casos. Primero, son pocos los casos en que la ley en forma expresa, o la Constitución en este caso, le da un efecto al silencio. Es un poco como para no dejar al particular en una incertidumbre total y permitirle seguir los pasos. Después, si tiene una denegatoria ficta, la puede impugnar ante el TCA, puede interponer los recursos, perdón, y después impugnarla ante el TCA. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, como bien dice Del Piazzo, la norma o el legislador o el constituyente pretende proteger aún más el derecho de ese peticionante, darle una protección especial a ese derecho y entonces crea lo que se llama el silencio positivo. Si se le pide algo a la administración y la administración calla, no dice nada y pasa un determinado plazo, entonces fictamente se entiende que está contestando afirmativamente a la petición. Obviamente esto es una forma de apurar a la administración, de obligarla a ser eficiente y contestar en plazo,
porque la amenaza, ¿sí?, que se cierne sobre ella es tener que dar algo que no quería dar solo porque no contestó a tiempo. ¿Saben cuál es el ejemplo típico de derecho especialmente protegido con un silencio positivo en la legislación más moderna? El derecho de acceso a la información pública. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Probablemente a algunos de ustedes les suene la ley 18.381, o sea que no es tan antigua, es del año 2008, que regula el derecho de todas las personas a acceder a la información que esté en poder del Estado. En ese caso, esta ley lo que hace es, y lo vamos a ver en alguna diapositiva, establecer que si en 20 días, en un plazo mucho más breve que establece el artículo 318 de la Constitución, yo le pido algo a la administración, quiero ver toda la documentación que esté en poder de la ANP sobre la licitación de Katoen-Nazi, por ejemplo, ¿no? Perdón, la concesión, que es un tema que ha estado en boga en los últimos años. No me lo concede, entonces yo a los 20 días, si la administración no me dijo que no, si simplemente hizo silencio, a los 20 días se va a entender que yo tengo una respuesta ficta, pero afirmativa. Puedo ir a un juez y reclamar esa documentación. ¿Ah? Eso se llama actos fictos. También hay actos tácitos, que vamos a ver un poco más adelante en qué consisten. Dice Del Piazzo también otra posible clasificación, y yo les decía que las clasificaciones son más bien un método pedagógico, no me interesa que las memoricen todas, sino que vayan entendiendo el concepto de acto administrativo a través de estos ejemplos. La inserción en el procedimiento administrativo, de acuerdo a ese criterio, tenemos actos preparatorios y actos principales. Por ejemplo, si alguno de ustedes dio un concurso, ahora me escribía una compañera que trabaja nada menos que la Junta Departamental del Departamento de Durazno. Dice, bueno, te pusimos en todos los ejemplos de los últimos días. Si esa persona se presentó a través de un concurso, generalmente en los concursos hay un fallo del tribunal y después hay una designación de parte del órgano competente para dictar el acto administrativo designando a quienes fueron seleccionados por el concurso y quienes en el fallo del tribunal resultan ganadores. Podemos decir que el fallo del tribunal, dentro del proceso de designación del funcionario, es un acto preparatorio porque precede, pero es necesario, para llegar al dictado del acto definitivo, del acto final, que es la designación. Después vamos a ver que la palabra definitivo tiene un sentido muy específico y muy concreto en esta materia. Así que por ahora no la vamos a usar. ¿Se entiende la diferencia entre preparatorio y principal? En un concurso lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo hacer un llamado a una licitación, perdón, en un concurso, en una licitación, puedo hacer un llamado a licitación, ahora te doy la palabra Federico, y luego voy a hacer la adjudicación. Entonces, el llamado es un acto preparatorio para esa adjudicación que va a perfeccionar el contrato que yo tenga, por ejemplo, para venderle pizarrones a la administración. Sí, Federico, fue que levantaste la mano. Iba a consultarle respecto al ejemplo que dio del fallo del tribunal. Usted dice que es preparatorio a lo que sería la designación del funcionario. Sí, pero ojo, es un ejemplo que estamos usando ahora para entender lo que es un acto preparatorio. En realidad, que sea preparatorio no significa que en ningún caso que no sea impugnable, porque eso es una posición que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha ido variando, y ha tenido a lo largo del tiempo distintas posiciones respecto de si ese acto preparatorio se puede impugnar o no. Pero en cualquier caso, prepara otra decisión, le precede, y es la decisión principal, como dice aquí. Después, Del Piazzo también tiene otra clasificación, que bueno, según el gravamen que imponen al particular, pueden ser dispositivos o sancionatorios. Los actos sancionatorios claramente son los actos
o las sanciones administrativas que se le aplican a un funcionario, o las sanciones que puede emitir el órgano regulador de un sector de la actividad privada, como por ejemplo la URSEC, que puede sancionar a Antel, el Banco Central, que puede sancionar a un banco si no cumple con las reglamentaciones que obligan al sector. Los actos dispositivos sería todo el resto, ¿no? Los actos que modifican, como vimos en la definición, alguna situación jurídica preexistente, sí, preexistente al dictado de la. Y de acuerdo a si están denominados por el derecho positivo, con un nombre específico o no, dice el Piazzo, pueden ser innominados o nominados. Nominados son los menos, es decir, son los actos administrativos cuyo nombre está previsto en la norma que regula el proceso para su dictado. Por ejemplo, el acto de adjudicación está previsto ¿dónde? En el TOCAF. ¿Sí? Es un acto, hay un llamado que también está previsto y aprobación del pliego con ese nombre, y hay un acto de adjudicación de una licitación. ¿Sí? O los actos de designación, los actos de destitución. ¿Tá? Pero hay actos que están innominados, que no está, hay una cantidad de actos administrativos, que son la mayoría de los actos que se dictan por parte de la administración para poder desempeñar sus tareas inherentes al cumplimiento de sus cometidos, que tienen que ver con toda la amplia gama de materias que tiene la administración a su cargo y que van a estar innominados. Por ejemplo, prorrogar el plazo para presentarse a un llamado a licitación. Ese acto no tiene un nombre preestablecido. Podemos decir que es un acto de prórroga, pero no tiene un nombre en el derecho positivo. Bien, ¿se entiende hasta acá? Vamos a la próxima. ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Cómo no? Adelante. Me quedé un poco con porque estaba mirando y usted habló del fallo del tribunal, de los concursos, etcétera, pero en realidad a mí, por ejemplo, nunca me quedó claro cuál era el acto principal. En el ejemplo que yo di, el acto principal es la designación del funcionario ganador del concurso, si el concurso era un llamado para ocupar un cargo. Gracias. ¿Tá? Pero, por ejemplo, si el procedimiento es una licitación, el acto principal es la adjudicación. Y los actos que le preceden son actos preparatorios de ese acto principal. Lo que yo aclaré es que eso no significa que no tengan un valor autónomo como actos administrativos y puedan ser impugnados en sí mismos. Eso dependerá. Eso lo aclaró en el preparatorio. Claro, y eso dependerá de algo tan endeble que nos tienen los abogados en vilo, y capaz que Fabián acá me va a entender como la posición del TCA en materia de impugnabilidad de los actos preparatorios. Porque en algunos periodos, es decir, con cierta integración, el tribunal ha entendido que deben ser impugnados en forma independiente. En otras integraciones se entiende que no necesariamente tienen que ser impugnados, basta con impugnar el principal, por ejemplo, si el fallo de concurso no me favorece. Y en otros periodos, no los quiero confundir ahora, considera que no pueden ser impugnados los preparatorios, que no son impugnables. O sea que tenemos 3 variantes posibles, no los quiero marear, simplemente que les quede claro que por ser un acto preparatorio no significa que no sea impugnable. Lo que no es impugnable, y eso lo vimos cuando vimos concepto de acto administrativo, son los actos que no modifican una situación jurídica, como por ejemplo los asesoramientos, las consultas, el dictamen de la asesoría jurídica de un organismo público. Eso no se molesten en impugnarlo porque es una opinión interna que es un insumo para el órgano que va a dictar el acto y que puede seguir ese asesoramiento o no, pero en cualquier caso es el que va a resolver, y solo la resolución es impugnable cuando se emite la voluntad imputable a esa persona jurídica. Cuando la asesoría jurídica asesora, o la asesoría notarial, si ustedes mañana están en la asesoría notarial de un organismo público,
les van a preguntar sobre la regularidad de un título de propiedad que tiene la Corte Electoral y quiere comprar otro inmueble porque tiene demasiadas urnas para estas elecciones 2024 y no tiene dónde ponerlas, entonces le preguntan a la asesoría notarial, bueno, queremos comprar este local, la escribana nos entregó este título, estudienlo a ver si está en condiciones de ser adquirido por el Estado. Ustedes van a emitir un dictamen. Eso no significa que estén emitiendo la voluntad de la administración, están asesorando internamente al organismo. Después, quien va a decidir, que es el jerarca, la compra o no de ese inmueble, sujeto a una cantidad de reglas que después vamos a ver cuando veamos dominio público, es quien va a emitir la voluntad, es el jerarca del organismo y por lo tanto va a tomar ese asesoramiento notarial como un insumo, ¿tá? Como un insumo como otros. Por ejemplo, una tasación que establezca el valor del inmueble, si se ajusta o no al precio que se está pidiendo, en caso que pueda hacer una compra directa. Federico. Profesora, una consulta Sí. respecto del parcial. Veo que hay un montón de clasificaciones, son muchísimas y muy parecidas unas con otras. ¿Usted nos va a dar algunas para manejar o no? A ver, para el trabajo domiciliario no va a ir un trabajo sobre clasificación de actos administrativos. Yo les dije que me interesa que ustedes diferencien un acto general de un acto particular, que puedan distinguir por su contenido un acto de autorización, de aprobación, de concesión, ¿sí? Pero como ejemplos, no quiere decir que necesariamente lo vayamos a preguntar. Lo que les digo no es, no se pierdan en todas estas clasificaciones que estamos viendo en esta diapositiva. Ahora tengo que ir un poquito para atrás, en realidad. Ahí apareció de nuevo, ¿verdad? Yo no voy a salir de pantalla, no voy a poner pantalla completa porque me permite manejar un poquito mejor las diapositivas. Claro, yo le preguntaba también porque, por ejemplo, en una prueba múltiple opción, yo creo que me volvería loco porque son muy parecidas unas con otras de un autor y otro, entonces ya sería como Por eso, no es la una locura. idea. Las preguntas van a ser más conceptuales. Ustedes van a tener el primer parcial como una oportunidad también para ver cómo preguntamos a los parciales. Pero antes de eso, vamos a tener algún ejercicio de estos semanales que se parezca mucho al parcial, para que ustedes puedan ir practicando el tipo de preguntas, que no van a ser muy distintas de las que les estamos haciendo ahora, este fin de semana pasado y las que vienen ahora. Pero no van a ser, por ejemplo, necesariamente Yo iba a verdadero o decir falso. eso, los trabajos de los fines de semana no son Sí, más o menos son como base. parecidos. Sí, son parecidos. Este fin de semana pasado yo pusimos verdadero o falso porque solo había que identificar si el acto era administrativo o no. Pero ya No, para pero la igual próxima, era un verdadero o falso que tenías que pensar, o sea, no era. sí, va a ser todo de ese estilo. Solo que mayormente de múltiple opción. 4 opciones, de las cuales solo una es válida. Yo no les pongo 2 opciones válidas o 3 o ninguna. Eso no. Me parece muy complicado. La idea es que ustedes aprendan. Este, y bueno, en lo posible ayudarlos en ese proceso. Bien, el acto administrativo y su forma. Esto ya lo vimos cuando distinguimos hace un ratito los actos expresos de los actos tácitos o fictos, ¿sí? Esto sí puede ser importante para que ustedes reconozcan cuando el acto es expreso, es evidente porque está dictado, está documentado en una resolución. En cambio, los actos fictos o tácitos son aquellos que no se emiten en forma expresa. Sí, Federico. Sí, que en los fictos no puede haber duda de la manifestación de la voluntad del Estado. Exactamente. En los actos fictos tiene que estar claro cuando la ley le da un atributo al silencio de la administración, le da un sentido positivo o negativo, tiene que estar claro qué es lo que está resolviendo por sí o por no, aunque no diga nada. Por ejemplo, en este caso que les puse el ejemplo acá en la pantalla, ¿no? Como les decía hoy, algunos derechos que se quieren garantizar especialmente como el derecho de acceso a la información pública, también sucede con el derecho a la protección de datos personales, el derecho de acceso a los datos personales que sobre mí tiene la administración, y ese silencio también es positivo y está regulado en una ley
de número muy parecido que es la 18.331. Estos son datos personales y esto es acceso a la información pública, que la tienen allí, la 18.331. Fíjense que es una ley más moderna y por lo tanto tiene enunciado de forma muy clara y muy concreta cómo se produce este acto ficto por silencio. Y es interesante porque no hay tantos ejemplos de este tipo de actos fictos. Dice el artículo 18, estamos hablando, ¿se acuerdan que yo le pido a la administración acceder, esto lo hacen mucho los periodistas, a información que el Estado tiene, ¿no? Y en base a la cual, por ejemplo, algún académico quiere hacer una investigación, o si no, los periodistas. Dice el artículo 18, se llama silencio positivo, eso no es tan común de encontrar. Por ejemplo, el artículo 318 de la Constitución, que les leí hace un ratito, era silencio negativo, pero no se titula silencio negativo, eso lo dice la doctrina. En este caso, porque simplemente dice que si no se contesta en plazo, se tendrá por desechada la petición. Acá lo dice en forma más moderna, el legislador, y dice silencio positivo, el organismo requerido, es decir, a quien se le pide la información, solo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funda. ¿Sí? Por ejemplo, esto sucede si yo le pido al Ministerio del Interior, y esto sucedió y es un caso de jurisprudencia, cómo funciona el sistema del Guardián, que es un sistema de escuchas telefónicas que tiene el Ministerio del Interior y que adquirió hace unos años para poder detectar la existencia de delitos de narcotráfico, de lavado. Bueno, ustedes habrán escuchado que a veces algunos delitos se resuelven mediante este sistema de escuchas telefónicas, que por supuesto tiene que tener autorización judicial y demás. Pero si un ciudadano común le pregunta al Ministerio del Interior, dígame, ¿cómo funciona el Guardián? Es una información que está clasificada como reservada, de acuerdo también a la ley, no puede hacerse de cualquier manera, porque si no le podríamos estar dando a los posibles delincuentes la forma de no ser capturados, no ser detectado el delito. Entonces, esto es lo que está diciendo el párrafo primero. Y el segundo, que es el que nos interesa ahora, dice, vencido el plazo de 20 días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencido la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, el interesado, podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la ley 16.060, que es la ley de transparencia, llamada ley Cristal, y el artículo 31 de la ley, que dice que es falta grave de negar información a la que el ciudadano puede acceder. Entonces, fíjense la importancia, y todos ustedes, no solo como estudiantes de Derecho Administrativo 2, sino como ciudadanos, es importante que conozcan este derecho, por dos razones. Porque algunos de ustedes son funcionarios públicos y pueden tener una responsabilidad en dar toda aquella información que se les pide y darla a tiempo, porque acá la ley les está marcando una obligación y una severa consecuencia en caso que no la cumplan. Para el funcionario, cometer una falta grave puede ser sancionado severamente, y para la administración, tener que concederla. Y también, si no son funcionarios públicos, como ciudadanos, ¿no? De manera tal que ustedes esto ténganlo en cuenta, y es un ejemplo de acto ficto. Reitero, ¿por qué decimos que es un acto ficto? A ver quién se anima a confirmarlo, porque ya lo vimos. ¿Por oposición a qué es un acto ficto? Al expreso. Al Porque no expreso, exactamente, que no es el expreso Positos ni Hay una ni el manifestación de SAFE voluntad. expreso. No hay una Es, manifestación de exacto, voluntad priorizada. exacto. Se exterioriza expresamente a través de un documento, por escrito, ya sea por escrito en papel, que los veteranos amamos el papel, pero en realidad hoy los actos se dictan en expedientes electrónicos en su gran mayoría, pero no importa, es por escrito, ¿tá?
Eso es un acto expreso. Un acto ficto es un acto que tiene un contenido, como en este ejemplo que estamos viendo, que la ley le da. Dar acceso a la información pública que la persona está pidiendo. Y el acto tácito se parece al ficto porque no hay un texto, no hay una exteriorización de voluntad expresa de la administración, pero del contexto del expediente podría entenderse cuál es el contenido del acto. ¿Sí? Es un caso un poco diferente y un poco más difícil de visualizar. ¿Ah? Por ejemplo, en algún caso puede suceder que yo le hago un pedido a la administración, soy funcionaria pública, de una partida de dinero que entiendo que me corresponde porque hice horas extras y se olvidaron de pagármela, y entonces hago la petición, nunca me contestan, pero me lo pagan. Entonces, si nunca me contestan una petición, en realidad tendría que ser un silencio negativo por el 318 de la Constitución. Pero cuando me lo pagan, en realidad yo puedo deducir que el acto tácito fue, tiene razón Viviana, vamos a pagarle. Pero si me pagaron menos de lo que yo pensaba, puedo recurrir ese acto tácito. ¿Sí? Puede que satisfaga una parte de mi interés, pero si no lo satisface todo, puedo recurrir ese acto tácito. Así como también puedo recurrir cualquier acto tácito que sea contrario a mis intereses o derechos. Por supuesto, todo es recurrible. Hasta acá vamos bien. Acto tácito y ficto es importante. Esto porque son las formas de expresión de la voluntad del Estado. No es una mera clasificación, no es cualquier clasificación. Y acá tenemos una clasificación, es decir, en realidad un par de clasificaciones y conceptos que son muy importantes para entender la actividad administrativa en general. ¿Se acuerdan que vimos que nuestra materia, Administrativo 2, ve al Estado en funcionamiento, ¿sí? Por oposición al Estado, la estructura estatal que se estudia en Administrativo 1. Bueno, cómo está compuesto, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los ministerios, cómo funcionan, cómo... Acá estamos hablando de cómo cumple sus tareas el Estado. Y el Estado, para cumplir sus tareas y sus cometidos, claramente no puede pretender que la normativa general prevea todas las situaciones posibles. ¿Sí? Por ejemplo, que me diga, bueno, si se presentan 4 ofertas en una licitación y una tiene precio más conveniente, pero la otra tiene un plazo más conveniente de entrega del bien, hay que adjudicarla que tiene mejor precio. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que vamos a tener un TOCAF que regula el procedimiento, pero que me va a decir algo tan vago como que tengo que adjudicársela a la oferta más conveniente. No me dice si por precio, por plazo, pero sí me obliga a que yo haga un pliego donde esas cosas sí estén expresadas. ¿Eso qué significa? Que la administración muchas veces goza de discrecionalidad para dictar el acto. ¿Y alguien sabe el concepto de discrecionalidad? ¿Alguien que haya leído para hoy? Sí, Federico. Sí, yo leí para la clase pasada, lo que recuerdo es que, por ejemplo, el acto discrecional, hay discrecionalidad, perdón, cuando la administración tiene la posibilidad de optar entre más de una opción. Por ejemplo, si un funcionario comete una falta, puede suspenderlo o destituirlo, dependiendo de la gravedad, y es reglado cuando la norma prevé a texto expreso la solución. Está muy bien, Federico. Mari, ¿alguna cosa para agregar? Sí, complementando un poco, yo lo vi como una especie de flexibilidad que se le da al Estado para poder maniobrar sobre la conveniencia, o sea, en qué momento actuar, en qué momento, cómo resolver la conveniencia del acto. Sí, correcto. Paula, Sí, más o menos eso, que en realidad es cuando la administración, o sea, para tomar las decisiones,
o sea, la potestad administrativa no tiene claramente, no está delimitado por la ley. Está bien. Tiene que tomar, o sea, tiene que tomar decisiones y los supuestos, la potestad administrativa en los supuestos no está delimitados por la ley. Bien, ¿alguien más? Todo lo que dijeron está bien, eh, está bien encaminado, bien orientado. Sobre todo Federico dio una definición muy precisa. Ahora Cecilia te doy la palabra. Sí, Cecilia, decilo ahora, si tenías que No, agregar no, algo no, sobre el eso, concepto. que es como una pequeña libertad que tiene la administración para tomar una decisión que tiene que tomar cuando no es específicamente una sola, sino que tiene un margen de discrecionalidad, o sea, de ciertas opciones para tomar y que, o sea, siempre en realidad dentro de la ley lo que le permite hacer, porque si no, bueno, ya pasaría a ser o ilegítimo, pero a su vez tiene que fundamentar por qué toma esa decisión, siempre tiene que estar por escrito, la fundamentación es como algo que resalta, del Piazo resalta también mucho, porque justamente la persona a la que le afecta, si fuera una persona, tiene que entender, por ejemplo, en un pliego y se le adjudica a alguien, por qué justamente el Estado decidió tomar esa opción y no la otra, tiene que estar todo fundamentado. Está perfecto. A ver, aparecieron varias palabras que están todas bien. Flexibilidad, libertad, posibilidad de elección, eh, varios conceptos eh, que están vinculados precisamente al concepto de discrecionalidad. Sí, Victoria. No, yo solamente iba a agregar que esa discrecionalidad nunca puede apartarse del fin debido y del fin genérico, o sea, que la satisfacción del general. Exacto, está muy bien. También es un concepto absolutamente pertinente y aplicable a la discrecionalidad. Ahora vamos a ordenar un poco esas ideas, pero están todas bien. Como decíamos, la administración necesita de discrecionalidad para poder actuar porque no es posible que la norma prevé todo lo que en forma reglada, cada una de las cosas que puede hacer y cada uno de los actos que tiene que dictar, ni el contenido de cada acto. Por ejemplo, no puede prever a qué funcionario hay que ascender, qué bienes hay que comprar, a qué precio y a qué empresa. Entonces, eso nos lleva al concepto de actos reglados y actos discrecionales. En forma pura, los actos reglados, como bien dijo hoy Federico, son aquellos en los cuales el contenido del acto administrativo está predeterminado en la norma de carácter general. ¿Sí? Por ejemplo, un aspecto reglado de un acto administrativo que sería el acto inscripcional en la Corte Electoral es que tengo que tener 18 años, no para que me concedan la cédula, pero sí para poder votar. Ahí no es 19, 17, no voy a la Corte Electoral a una entrevista y me dicen, no, pero miren que yo soy muy maduro, tengo 16 años, pero la verdad que me hago cargo de mis hermanos de chiquito, ya puedo votar. No, ese es un contenido que está arreglado en la norma. Y aunque se llame Corte Electoral, es un acto administrativo la inscripción, el registro en el padrón electoral. Ahora, entonces, para actuar yo necesito, muchas veces la norma prevé el contenido exacto que tiene que tener un acto, pero la mayor parte de las veces el Estado actúa a través de actos discrecionales. El acto discrecional es aquel donde la norma general permite que el acto administrativo, a dictarse en aplicación de esa norma general, tenga más de un contenido y todos ellos sean legítimos, pero por lo menos dos, ¿sí? Porque si no, no podemos hablar de discrecionalidad. Por ejemplo, la discrecionalidad está en todo, está en la facultad de derecho cuando Perdón que decide, interrumpa, que sí, por supuesto, me quedó un apunte colgado. Que el acto administrativo a dictarse por esa norma general tenga más de dos soluciones, dijo. la norma general permite que la administración pueda tomar más de una resolución y todas ellas sean legítimas.
esa es la discrecionalidad. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, cuando aprueba los planes de estudio, está dictando un acto discrecional. El plan de estudio puede tener un contenido o podría tener otro. Y en los dos casos, la Carta Orgánica de la universidad ser respetada, la que establece cómo hay que aprobar los planes de estudio. ¿Sí? Pero no está previsto en la norma cuál tiene que ser el contenido de ese plan de estudio. Y es un acto administrativo, claramente. Pero sí es un acto general, porque el plan de estudios es como un reglamento. Ahora, casos claros para poder aplicar la discrecionalidad, los casos de concursos, como veíamos, de funcionarios para ocupar cargos, licitaciones o contrataciones donde se convoca al público en general a presentar ofertas para adquirir determinado bien o servicio, y la administración va a resolver por uno o por otro, de acuerdo, ya te doy la palabra a María, de acuerdo a lo que dijo la compañera recién, Victoria, y es de acuerdo a aquel que mejor se ajuste a la finalidad que tiene que cumplir esa administración. En el caso de la universidad, la finalidad es prestar el mejor servicio de enseñanza posible de nivel universitario, y por lo tanto tendrá que elegir el plan de estudios de acuerdo a el criterio que aplique para, o sea, lo que entienda el órgano que dispone la aprobación de los planes de estudio, que es un órgano colegiado, ¿sí? Pero de acuerdo a ese al criterio que tiene entre varias soluciones, que más de una puede ser legítima, o más de un oferente puede resultar ser el adjudicatario, y como les decía en el ejemplo, puedo inclinarme porque pese más el plazo en que me van a entregar el bien porque estoy muy apurado, o el precio o la calidad. Yo puedo comprar lentes y de repente me interesa que sean lindos, que me queden bien a la cara, o no veo nada y lo que más me interesa es la calidad del lente, o me interesa, después que voy a hacerme la receta, el plazo en que me lo entreguen, porque no puedo estar ni un día sin lentes. No me importa que sean feos, los quiero ya. ¿Tá? Eso mismo que nosotros, decisiones que tomamos en nuestra esfera privada cuando elegimos algo, también en el caso de los actos discrecionales, lo puede hacer la administración pudiendo elegir entre más de una solución, todas ellas legítimas. ¿Hasta acá queda claro lo que es un acto discrecional? María, perdóname que no te doy la palabra. Sí. No, iba a decir solo un ejemplo o un caso que creo que aplica a esto que estamos hablando de la discrecionalidad, que fue cuando, en el caso de unas entregas de viviendas, que fue políticamente discutido si había sido legítimo o no, y se determinó que en realidad, o sea, más allá de que pueda ser discutible o no, en la esfera política se determinó que se había actuado dentro del rango de discrecionalidad que le permitía al Ministerio de Vivienda otorgar esas viviendas. Bien, Creo es que un buen ejemplo, es sí. un buen ejemplo. Esto pasó en el Ministerio de Vivienda hace poco, ahora un año más o Sí. menos, que que incluso motivó la renuncia de la ministra. Y la ministra sostenía que ella tenía discrecionalidad, le llamó, para entregar determinado cupo de viviendas a las personas que ella considerara, bueno, sin necesitar explicar o motivar demasiado su decisión. Y en realidad, lo que se le contestó por parte de Presidencia de la República y finalmente motivó su renuncia, no fue destituida, pero renunció, es que si bien es cierto que tiene discrecionalidad, hay ciertas normas o límites, que esto lo vamos a ver ahora enseguida, dentro de los cuales puede moverse la decisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene por ley determinados prioridades y criterios para la asignación de viviendas, o los más necesitados, o quienes fueron desplazados de un lugar hacia otro, o los que tengan determinada cantidad mínima de ingresos. Es decir, y esto me da pie para explicar lo que viene a continuación, y es que no hay, eso lo dice Sayagues, incluso en forma muy clara, no hay
actos, o es muy raro ver actos completamente reglados o completamente discrecionales. Hay ciertas pautas que pone la ley y dentro de esas pautas que son regladas hay un margen de discrecionalidad para elegir. ¿Sí? Sí, Sí, perdón. ay, perdón, no, que una de las cosas sería que el interés particular no esté sobre Exacto, el sentido, digamos. exacto. Uno de los vicios en el ejercicio de la discrecionalidad es la desviación de poder. Es decir, eh, por ejemplo, si yo fuera la ministra de Vivienda, dárselo a alguien porque es mi secretario privado o porque es mi pariente o porque tengo una deuda con él y se la pago ejerciendo el poder público y disponiendo del patrimonio de todos para asignárselo a una persona. Eso sería una desviación de poder. ¿Por qué? Porque no se estaría respetando lo que dice Victoria, que es eh, la finalidad de interés público con la cual fue otorgado ese poder. O sea que la finalidad, el cumplimiento del fin debido es lo que Cajarville, si ustedes se toman el trabajo de leer este trabajo de Cajarville, que es excelente, el cumplimiento del fin debido es en definitiva uno de los límites últimos para el ejercicio de la potestad discrecional. No quiere decir, ya Federico te doy la palabra, que, y ahí vamos a la segunda línea de esta diapositiva, discrecionalidad no es lo mismo que arbitrariedad. Arbitrariedad es cuando yo estoy ejerciendo ese poder discrecional, pero fuera de los límites que la ley me impone para ejercer ese derecho. Por ejemplo, yo llamo a una licitación y tengo que adjudicarla de todas las ofertas que se presentaron a la más conveniente. La compra de los contenedores que veíamos la clase pasada. Yo tengo que adjudicarla a la más conveniente. No tengo la potestad de adjudicarla a un amigo, a una empresa de la cual soy accionista, ¿no? Porque eso es una arbitrariedad, es un interés personal que se antepone al interés público. La finalidad de interés general siempre debo procurar cumplirla a través de la discrecionalidad. Pero como les decía, no hay un acto totalmente reglado o totalmente discrecional, o es raro encontrarlo. Sí los hay, pero es muy raro. En definitiva, lo más común es esa mezcla de potestades discrecionales dentro de ciertas pautas regladas. El otro ejemplo que ponía uno de los compañeros que habló al principio es el de la sanción administrativa a un funcionario. Supónganse que ese funcionario que comete una falta grave porque no me muestra información de público acceso, en el ejemplo que veíamos de la ley, ¿no? Esa persona comete una falta grave. Y de pronto el estatuto de ANCAP, que es donde el organismo al que pertenece ese funcionario, o mejor dicho, vamos al Ministerio de Vivienda, va un periodista y le pide al Ministerio de Vivienda, en este lío que mencionó María, bueno, yo quiero saber a quién se asignaron estas viviendas. Todas las viviendas asignadas este año, ¿a quién fueron asignadas? Y empiezo mi investigación periodística por ahí, a ver si hay algún pariente, amigo, vecino de la ministra. Me niegan esa información, cuando es una información pública, claramente. Entonces yo cometo una falta administrativa grave. En el estatuto del funcionario dice que las faltas graves llevarán una sanción de 3 meses a 6 meses de suspensión, no la destitución. Entonces, el Ministerio de Vivienda, ¿está? Bueno, ahora en este ejemplo justo coincide con la figura de la ministra, que en realidad ya no está, pero podía haber sido la que dispone eso y ahí tendría que haberse excusado y dejar a alguien que resuelva su lugar. Pero el Ministerio de Vivienda va a decidir entre esos límites de sanciones, 3 meses y 6 meses, cuál va a aplicar, cuál es la más conveniente aplicar en ese caso. Capaz que si el funcionario no tiene antecedentes, le pone 3 meses porque es el mínimo que podía poner. Pero de pronto, como el caso tuvo repercusión pública y considera muy grave esa falta de transparencia, le pone 6 meses de suspensión. Ambas serían legítimas, pero puede moverse discrecionalmente entre esos límites. ¿Se entiende lo que son los límites jurídicos de la discrecionalidad? Y les agrego otra palabra, y ya te doy la palabra a Melanie. Les agrego otra palabra, que es dentro de esos límites, el movimiento que puede hacer la administración
es decidir lo que suele decirse en la doctrina por razones de mérito, conveniencia u oportunidad. Mérito y conveniencia es lo mismo, ¿sí? Oportunidad refiere al momento de decidir. Capaz que inoportuno sería esperar 2 años para aplicar la sanción, porque está fuera de tiempo. Ese sumario caducó. Ahora, yo no puedo decir voy a esperar a ver qué pasa con la opinión pública, a ver si sacan a la ministra, si no sacan a la ministra, a ver cuán grave es la sanción y ahí espero un poco. No, ahí el funcionario tiene derecho a que resuelvan rápido sobre su sanción. Pero quiero que les quede este concepto. Las razones de mérito o conveniencia u oportunidad son los motivos por los cuales yo elijo un acto, cuando tengo una potestad discrecional, el dictado de un acto con cierto contenido en vez de elegir otro que también es legítimo pero tendría un contenido diferente. ¿Se entiende eso? En el ejemplo de la sanción creo que está bastante claro. Sí, Melanie, perdóname que te hice esperar. No, Profe, profe, estaba yo no antes. quería. Ah, Sí, pero escuchemos a Melanie, que Federico ya habló. A ver, Melanie, dale. Y después te doy la bueno, palabra a Federico. no, perdón, es para que me quede claro, porque arbitrariedad está al lado de discrecionalidad y en realidad la perdón, no me sale la palabra. ¿No sería de parte de los vicios de la discrecionalidad una desviación de Sí, poder? Ah, sí, por claro, ejemplo. como está al lado, pero es un vicio entonces. Exacto, son conceptos opuestos, están al lado como opuestos. Ah, gracias. También son opuestos reglados y discrecionales, que están juntos también en la misma línea. Federico, perdón, Sí, no, habla tú iba primero. a mencionar que, claro, que la elección que implica la discrecionalidad tiene que estar orientada al fin debido, como habíamos comentado hoy, y en el caso de la ministra, claramente se persigue un fin que es particular, por ejemplo, favorecer a un amigo, a una secretaria, lo que sea. Y el fin debido implica que se busque satisfacer el interés general o el interés público. Bien. Victoria, No, profe, yo iba a hacer una consulta. En parte no se podría vincular con el artículo 309 de la Constitución, cuando habla de mediación del poder, sí, justamente por esto exactamente. de... Exactamente, y a eso vamos enseguida. Primero le voy a contestar a Federico. Federico, tú decías que lo que tiene que estar siempre presente es el fin de interés público, ¿verdad? Repetime un poquito lo que decías. Sí, que la elección la elección que implica la discrecionalidad tiene que estar orientada a satisfacer el interés público general, al fin debido, y no Exacto. al interés particular. Exacto. Y por eso, algo que dijeron un poco al pasar hoy, pero también es muy importante cuando empezábamos con el concepto de discrecionalidad, y es eh, que cuanto más discrecional es el acto, más relevancia adquiere la motivación del acto. Es decir, que se expliciten los motivos por los cuales se está eligiendo una solución y no otra. El acto administrativo siempre tiene que estar motivado, siempre. Pero en realidad, en los actos discrecionales, esa motivación adquiere aún mayor relevancia. Hay que explicar por qué se eligió a esa oferta y no a otra. Aunque sea remitiéndose al pliego y decir porque el pliego indicaba que este llamado era solo por precio. ¿Ah? Victoria, tú levantaste la mano, querías agregar algo más, pero yo te voy a contestar a tu pregunta del 309. No, era solamente eso que usted acaba de mencionar, que justamente en la arbitrariedad está la ausencia de motivación. Y en la discrecionalidad tenemos la motivación que decidir que tiene que fundar por qué eligió eso y por qué consideró que era la mejor opción, digamos. Era Sí, solamente eso que usted acaba de mencionar. solo con una precisión, Victoria, y es la siguiente. En realidad la motivación es un juego de palabras, pero ustedes cuando lo lean, lo van a ir adquiriendo o a medida que lo vayan entendiendo con las clases. La motivación es la explicitación de los motivos que llevan al dictado del acto. Es la parte escrita. Entonces puede que un acto arbitrario tenga una parte escrita, ¿tá? Pero esa parte escrita no se corresponde con el deber. ¿No? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo del reparto de viviendas, en la hipótesis de que hubiera existido una irregularidad, yo no me quiero pronunciar sobre eso porque ya es un tema político, pero en la hipótesis
de que hubiera existido una irregularidad, es posible que en la motivación se dijera que esas personas estaban dentro del cupo que la ministra podía adjudicar por sí sola. Bueno, si lo decía, estaba mal, porque no existía ese cupo, había reglas para adjudicar. Pero si decía, porque estas personas tienen los ingresos adecuados y fueron desplazados del barrio tal, si eso no era cierto, es una falsedad en los motivos del acto, y entonces es otro de los vicios de los actos discrecionales. Pero vamos a un aspecto importante que es el siguiente. Un poco a raíz de la pregunta de Victoria, quiero explicarles esto. Victoria decía, esto no tiene que ver con el 309 de la Constitución. El 309 de la Constitución es el que define qué actos pueden ser anulados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Se acuerdan? Que yo les había hecho una gráfica en la cual yo primero impugno un acto administrativo, vamos a hacerlo así con las manos, impugno un acto administrativo, interpongo recursos. Si esos recursos, que es un pedido a la propia administración que modifique el acto, no tienen éxito, vencido determinado plazo, yo puedo ir a un tercero imparcial impugnando el acto de nulidad, una acción jurisdiccional, que es ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? ¿Cómo se vincula esto con la discrecionalidad y el acto reglado, o con la discrecionalidad y la arbitrariedad? Porque el artículo 309 de la Constitución dice lo siguiente: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos cumplidos por la Administración en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahí vamos bien, concepto de acto administrativo, pero acá viene el tema: contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Entonces, los actos contrarios a una regla de derecho hace referencia más bien a la parte reglada del acto, porque hay una regla que me dice cuál tiene que ser la solución, yo no la cumplí. Pero dice también, o con desviación de poder. La desviación de poder a la que refiere este artículo, en forma muy sucinta, puede tener tres modalidades que después las vamos a ver: abuso, exceso y desviación de poder, pero es para retener la misma palabra y entenderlo pedagógicamente, es la desviación de la administración al dictar un acto discrecional de las finalidades de interés público que tiene que perseguir. Por ejemplo, yo cuando adjudico una licitación debo hacerla a la oferta más conveniente, no a mi interés personal de adjudicarla a una empresa donde tengo un pariente que es accionista. ¿Me explico? Porque capaz que esa oferta es mucho más cara y no es la más conveniente. La finalidad tiene que ser siempre de interés general. ¿Se entiende esto? Entonces, acá hay un concepto muy importante y lo vamos a manejar durante todo el curso, y es la impugnación jurisdiccional de los actos. Cuando yo llego a un tercero imparcial, tiene que ser por razones de legalidad, no por razones de mérito. ¿Tá? Es decir, un acto administrativo puede tener, si no es puramente discrecional o no es puramente reglado, puede tener razones de mérito, para resumir, puede ser mérito, conveniencia, oportunidad, y razones de legalidad. ¿Ah? La legalidad es: no podrán asignarse más de 1000 viviendas por año. Perfecto, asigné 1100, estoy cometiendo una ilegalidad. O deberán asignarse por lo menos 500 viviendas por año. Asigné 400, bueno, estoy cometiendo una ilegalidad. En cambio, el mérito es esa opción discrecional, por razones de conveniencia, mérito o conveniencia, de elegir la opción más conveniente dentro de las que la administración tiene, por ejemplo, en un llamado a licitación. Acá lo importante es que cuando yo recurro a un acto administrativo por el 317, puedo hacerlo por razones de legalidad o de mérito. Yo puedo decir, bueno, a ver, yo ofrecí un precio mejor para estos contenedores y mi plazo es más corto que el de quien fue adjudicatario. Por lo tanto, yo entiendo que la adjudicación
violó el pliego de condiciones, que era una de las reglas que regía esa contratación. Eso es una razón de legalidad. Pero también puedo decir, en realidad les conviene más comprar mi contenedor porque también las razones de calidad están dentro de los factores a elegir y el material de mi contenedor, que sale el mismo precio que el otro, es más conveniente para la administración. Eso es una razón de conveniencia, de mérito. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 309, ya cuando yo salgo de los recursos administrativos que interpongo ante la propia administración y paso a entablar una acción de nulidad del acto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solo puedo hacerlo por razones de legalidad, de legitimidad. ¿Sí? Esto quiere decir, pregunta, que solo los actos reglados pueden ir al... Escuchen bien la pregunta. Que solo los actos reglados pueden ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o también pueden ser impugnados los actos discrecionales. Profe, Sí, Federico. entiendo que todos, pero la diferencia es que eh, en la vía administrativa se resuelve el mérito y también la legalidad, pero luego el TCA solo resuelve sobre la legalidad. Está muy bien lo que dijiste y pregunto si todos lo entendieron. Es una primera aproximación a la respuesta que está muy bien. En vía administrativa, es decir, la propia administración a la que yo le pido que revise el acto que dictó, puede cambiarlo tanto por razones de mérito como de legalidad. ¿Sí? De legalidad debe cambiarlo. Por razones de mérito puede, bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Si no hay derechos adquiridos, bueno, ese es otro tema. Pero si yo voy a un tercero imparcial, para respetar el principio de separación de poderes, aquel por el cual un poder no puede anular los actos del otro, por razones de mérito, entonces solo puedo ganar ese juicio, es decir, lograr que anulen el acto, si encontré vicios de legalidad. Pero, como bien dice Federico, eso no significa, yo digo, claro, pero los actos discrecionales donde se aplica el mérito, los actos reglados, la legalidad. Eso no significa que los actos discrecionales no puedan ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque cuando, y lo acabamos de decir hace un ratito, ¿quién me sabe decir cuándo un acto discrecional es ilegítimo? Cuando Si no yo se tengo, persigue el fin debido, cuando no se ajusta el fin debido, exactamente. Cuando yo me aparto, dicto un acto desproporcionado o cualitativamente diferente a lo que yo precisaba. Resulta que ahora tengo todo cursos a distancia y compro sillas. Hago un llamado a licitación de sillas para la facultad. ¿Tá? Y tengo todos cursos a distancia, tengo que comprar computadoras, tengo que comprar Wi-Fi, tengo que comprar licencias de Zoom. ¿Tá? Es decir, yo puedo comprar sillas, no es ilegítimo comprarlas, pero está claramente apartado del fin debido, porque yo debo hacer que las clases sean más eficientes y el dictado de las clases lo sean. Si la modalidad que elegí es enteramente virtual, yo no puedo comprar sillas. Sí, Christopher. En pandemia se utilizaba fondos públicos para promocionar lo que sería el turismo en Uruguay, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Eso es un acto discrecional, está perfecto. Dar el lanzamiento, resolver hacer una campaña para promover el turismo nacional más que regional, ¿no? Porque no podíamos ni salir del país. ¿Se acuerdan que en un momento estuvieron cerradas las fronteras? Sí, la cosa era que ni siquiera nosotros podíamos estar por el país. Claro, pero digamos que en un momento de la pandemia empezó, al principio no nos podíamos mover de donde estábamos, es verdad, pero en un momento se empezó a promover el turismo nacional y bueno, esa es una opción. ¿Tá? Es una opción del gobierno promover el turismo nacional en vez de decirnos se quedan todos encerrados en su casa, basado en qué? En la finalidad primaria de interés general, que es evitar la propagación de la pandemia y cuidar la salud de la población. ¿Ah? Entonces, cuando las condiciones, que eso no podía estar previsto en ninguna norma, ¿no? Porque la pandemia fue en sí misma un hecho inesperado.
cuando las condiciones de investigación y de conocimiento de la enfermedad permitieron, ¿tá?, deducir que era mejor fomentar que la gente saliera, hiciera turismo interno, en vez de quedarse encerrado en su casa, como estuvimos los primeros 2 o 3 meses, entonces discrecionalmente, basado en motivos y en la finalidad de interés general, resolvieron eso. Ahora, si el ministro de Salud Pública tenía que ir a la casa de un familiar a festejar un cumpleaños y por eso liberó las salidas al interior, entonces habría una desviación de poder. Pero yo les quería explicar una cosa que Cajarville tiene muy bien dibujado, bueno, en su libro y en el artículo que ustedes tienen sobre este tema de la legitimidad y el mérito y la discrecionalidad. Ustedes lo que tienen que recordar es que y lean el artículo de Artecona en ese punto, los actos discrecionales pueden ser ilegítimos. No porque sean dictados por razones de conveniencia, no pueden ser ilegítimos. ¿Cuándo? Cuando se apartan del fin debido. Entonces se ejemplifica este tema de qué actos, y contesto lo que Victoria planteaba con este dibujito que voy a hacer, pero que no lo inventé yo, está dibujado, se ejemplifica eso de esta manera. Si yo tuviera acá la totalidad de los actos administrativos, este dibujo nos cuesta, y digamos que yo entiendo que este es el conjunto de actos que se van a juzgar por razones de legalidad, ¿sí? Y este es el conjunto de actos dictados puramente por razones de mérito, o este es el aspecto de los actos que está dictado por razones de mérito. Por ejemplo, la elección entre 2 o más oferentes en una licitación. El TCA puede revisar todos los motivos de legalidad para anular un acto administrativo, ¿sí? Eso está claro. El TCA no puede meterse en el mérito del acto, pero sí puede opinar sobre la legalidad. Entonces vamos a decir que lo que está en verde es lo que revisa el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que está en rojo es lo que el Tribunal de Contencioso Administrativo no se puede meter. Pero este esquema no coincide con el aspecto reglado de los actos y el aspecto discrecional, que vamos a marcarlo, continuamos marcándolo en rojo. Es decir, hay una parte de la discrecionalidad que son razones de legalidad, el no apartamiento del fin debido, los actos discrecionales dictados con desviación de poder. Entonces, como dijimos al principio, en estos actos, ¿tá?, porque lo marcábamos en verde, sí puede también pronunciarse el TCA sobre estos motivos de anulación. Puede sobre los reglados, eso está claro, ¿sí? Si se concedió, o pongámosle, se denegó una credencial a alguien que cumplió 18 años y que es un ciudadano natural de nuestro país y no tiene ninguna causal, ni cometió un delito, no tiene ninguna causal de suspensión de ciudadanía. Esa denegatoria es un acto reglado, no es discrecional. No lo puede denegar, tiene que conceder la credencial. Esta es la parte reglada del acto. Ahora, también puede el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se expide sobre la parte reglada, expedirse sobre la parte de los actos discrecionales, que son todos estos, que refiere al control del cumplimiento de la finalidad de interés público, a que no haya fines espurios. Lo que ustedes decían, intereses personales, donde no puede ingresar el TCA, esto lo marco prohibiéndolo, es en los aspectos puramente de mérito del acto administrativo. Por eso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, muchas veces, cuando la administración sanciona en el ejemplo que yo les di, 4 meses de suspensión por haber negado el acceso a la información pública, ¿sí? En ese caso, el Tribunal de lo Contencioso dice, bueno, este es un acto discrecional, pero los límites de esta discrecionalidad
Están establecidos por la norma y dice entre 3 y 6 meses. Yo no me voy a meter en el mérito del acto porque no puedo hacerlo. Ahora, sí podría hacerlo si fue dictado por desviación de poder. En realidad sancionaron a ese funcionario con 4 meses porque tiene una relación de enemistad con el jerarca del organismo. ¿Sí? La aplicación de una sanción es un acto discrecional en una parte del acto, elegir cuál es la sanción dentro de todas las sanciones posibles, pero no puede elegirse por razones espurias, apartadas del interés general. Por eso, cuando el acto es dictado con desviación de poder, se va a encontrar acá, entre todo el control que puede hacer el TCA, de acá hasta acá, pero no por razones exclusivamente de mérito, porque se eligieron 4 meses y no 6. ¿Me explico? Capaz que 4 meses, porque el funcionario no tenía antecedentes, como les dije, pero no porque sea mi amigo, mi enemigo o pariente de alguien que puede decidir. ¿Se entiende este esquema? Ustedes mírenlo y ahora que lo explicamos, capaz que lo van a entender mejor. No se ve tampoco, profe. Es porque está compartiendo la pantalla. Ah, perdón, pero no se ve nada, se ve poco. Yo no veo, ahí sí. Ahí sí, ok. Tenés que poner lado del hablante en el Zoom y la ves clarita. Está. Ah, era yo. Ah, bien, gracias. Supongo que hasta ahora no se me habían quejado. Bueno, muy Perdón. bien. No, no, por favor, esto ustedes lo manejan mucho mejor que yo. Pero ¿se entiende hasta ahí? Entonces, estos son temas bien importantes y que tienen cierto grado de complejidad. Está muy bien explicado en Cajarville, en el artículo que ustedes tienen colgado, que se llama Validez de los actos administrativos. Bien. Entonces, seguimos. Simplemente una precisión más. Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. La discrecionalidad es, como dijimos, la posibilidad de la administración de elegir entre más de una solución legítima. Los conceptos jurídicos indeterminados, que hay un artículo de García de Enterría que está colgado sobre este tema, pero es una lectura complementaria, por más que creo que tiene una B de básica, pero prefiero que estudien presupuestos y elementos del acto, que va a ser un control de lectura, porque no llegamos a darlo, pero tranquilos que la sentencia que va a ser el ejercicio más complejo, la entendieron, la pueden entender con esto que explicamos ahora. Los conceptos jurídicos indeterminados se diferencian de la discrecionalidad en que, en teoría, la administración no puede elegir entre varias soluciones legítimas. Habría una sola que es la que corresponde. El ejemplo, a pesar de que yo se los estuve dando como un acto discrecional, porque esto es solo teoría, es el siguiente. ¿Cuál es la oferta más conveniente? Dice el TOCAF, que es la que hay que elegir. En teoría, dice García de Enterría, con mucha claridad, hay una sola que es la más conveniente, no hay varias más convenientes. Hay que encontrar cuál es. ¿Tá? Esa sería la diferencia entre discrecionalidad y concepto jurídico indeterminado. Es, bueno, la norma no puede decir a cuál, porque no tiene idea de quiénes se van a presentar, pero puede decirme, ustedes establezcan las pautas de valoración, ustedes establezcan cuáles son los criterios de selección, y una vez definidos, solo va a haber una que sea la más conveniente. Capaz que la encuentro, capaz que no. Pero hay un solo concepto entre varios posibles que es el conveniente, que es el legítimo, el que cumple con esa definición. Esto es una sutileza, pero es importante que ustedes por lo menos tengan una idea de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de conceptos jurídicos indeterminados. Bien. Bueno, acá estamos un poco sobre lo mismo. ¿Cuáles son los límites de la discrecionalidad? Y Cajarville dice precisamente, por eso ustedes usaron bien la palabra, límites flexibles de la discrecionalidad, porque es el cumplimiento del fin debido. Ese es un límite jurídico, no es un límite de mérito. Yo solo puedo cumplir el fin debido. Ahora, si es correcto o no, lo podrá llegar a juzgar en definitiva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cajarville dice a todo esto
que al final del día, al final, yo lo que termino aferrándome para saber si un acto se ajusta o no al fin debido es un criterio de razonabilidad, que nos deja un poco en ascuas, porque tampoco nos da una definición clara, pero peor es el problema que tiene el TSA, porque tiene que definir si el acto dictado se ajusta razonablemente o no al fin debido. Si yo compré las sillas más caras, las de peor calidad, las que tienen un plazo de entrega más largo, es probable que quien impugnó esa adjudicación pueda probar, mostrando su oferta y la de las demás, que el acto se apartó de un estándar de razonabilidad, por más que es discrecional. Entonces, acá aparece la diferencia entre lo que el artículo 309 llama genéricamente desviación de poder y que serían los vicios de los actos discrecionales. Los vicios de un acto reglado son muy fáciles. Si la regla dice A y yo resuelvo B, el acto es ilegítimo. ¿Ah? Si dice después de los 18 años puede obtener la credencial salvo que tenga una causal de suspensión de la ciudadanía, no me dieron la credencial, entonces la denegatoria es ilegítima. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? En los actos discrecionales, esa desviación de poder que le llama genéricamente el 309, la doctrina dice que puede tener, y así lo dice después el decreto de ley 15.524, algunos matices dentro de la desviación de poder del apartamiento de los fines, que esos son un poco sutiles y no muy fáciles de entender, pero que con ejemplos concretos se puede entender. No se preocupe que no es sobre esto el ejercicio. Pero dentro de la desviación de poder sería la desviación de poder pura, cuando el fin querido no coincide con el debido. Por ejemplo, yo elegí a alguien para adjudicar la licitación porque tengo acciones en esa empresa. No es el fin de interés general. Cuando estoy abusando del poder porque el acto no se ajusta cuantitativamente a los motivos, es decir, cuando estoy aplicando, por ejemplo, al funcionario una sanción de 6 meses, ¿tá? Cuando en realidad el funcionario cometió un error, pero se logra probar que es un error y no fue intencional la denegatoria de la información pública. ¿Tá? Entonces podría ser una sanción excesiva. Pero si yo lo destituyo, cuando la norma dice entre 3 meses y 6 meses de suspensión, ya el acto pasa a ser ilegítimo porque no es una de las sanciones previstas en la norma general. Y el exceso de poder es cuando el acto no se ajusta cualitativamente a los motivos. Es decir, cuando yo dicto un acto distinto al que necesito. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse de si la facultad decide solo brindar cursos a distancia, yo en vez de comprar licencias de Zoom, compro sillas, pizarrones, bueno, este es mío, pero podría comprarme un pizarrón, y escritorios y alquilo un edificio para dictar cursos. No tiene sentido, no es cualitativamente lo que necesito. Necesito otras cosas. Entonces, un llamado a licitación con ese objeto también podría ser un exceso de poder. ¿Se entiende? Esto en la práctica es un poco difícil de aplicar, pero bueno, ese es un poquito el sentido de estas distinciones. Siempre estamos hablando de los vicios de un acto discrecional, los vicios de legitimidad, cuando el acto discrecional es ilegítimo. En las razones de mérito, de puramente de conveniencia, el tribunal de lo contencioso no puede ingresar. Bueno, ahora vamos a ver, en este rato que nos queda, de deberes van a estudiar presupuestos y elementos del acto, y les pido que lo estudien en toda la bibliografía que puedan de la disponible, pero sobre todo en un trabajo resumido que tengo yo, porque eso les va a ayudar a contestar las preguntas, y va a ser control de lectura. Bueno, a ver quién me dice, que el otro día ya hubo un esbozo, que es la ejecutividad del acto administrativo como atributo del acto. ¿Qué significa que un acto administrativo es ejecutivo? Sí, Victoria. No es que están destinados a producir efectos jurídicos, a producir efectos en realidad. Y ahí Sí. esta llave dice que, o sea, hay como, por lo que yo leí, que Durán Martínez
hace la definición de que el decreto ay, para que Mari. Espera un segundo. No es muy sencillo, por eso de ejecutividad y ejecutoriedad. Primero vamos a ver ejecutividad y después vamos a ver ejecutoriedad, que tiene No es este sobre la matiz. eficacia del acto que tiene que desplegar, o sea, todos los efectos que no difiera con el cumplimiento. Claro, exactamente. Es decir, la ejecutoriedad se relaciona con la eficacia del acto. Es la posibilidad de hacerlo cumplir, es la segunda de las condiciones, sin que intervenga un juez. Y es bastante discutido esto. Pero, por ejemplo, sucede, y cuando tiene los medios de coerción, Federico, Profe, sí, el ejemplo de cuando se confecciona un título ejecutivo por la DGI, no, exactamente. no requiere de la otra persona, digamos, de la otra parte. Lo hace Es el solamente la ejemplo, administración. exacto, es el ejemplo que está en esta diapositiva. Este PPT ustedes lo tienen disponible y lo pueden ver, ¿sí? Se los dejo para el trabajo para que ustedes puedan ver la distinción entre uno y otro. La ejecutoriedad es esa posibilidad de hacer cumplir un acto por sí misma, la administración, de darle la posibilidad de ser cumplido en forma forzada. Es una facultad, una condición del acto bastante discutida en base al principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque el principio de tutela jurisdiccional efectiva, ¿tá?, impone que yo no puedo recibir, ¿tá?, un efecto coactivo de un acto administrativo unilateral si no hay una sentencia que me condena. Por ejemplo, rematarme un inmueble por una deuda si no hay una sentencia firme de condena. Entonces, ¿cómo es esto de que el banco hipotecario tiene la posibilidad de ejecutar extrajudicialmente las hipotecas? ¿Sí? De que hay este listado de leyes que establecen beneficios a la administración, a la DGI, al banco hipotecario, para poder generar títulos ejecutivos de creación administrativa. Bueno, esto, si bien es cierto que existen y que hay leyes que lo establecen, entendemos, un límite en el principio de separación de poderes. Yo puedo impugnar estos actos administrativos que me están generando, ¿tá?, la confirmación de una deuda que se puede ejecutar por sí mismo. Pero es una prerrogativa especial, es la posibilidad de que la administración ejecute por sí misma sus actos. No es lo más común. Lo común es que para su ejecución tenga que apelar a la justicia, salvo que haya una norma general cuya constitucionalidad podrá ser discutible en base al principio de separación de poderes. Eso es la ejecutoriedad, ejecutoriar, ¿sí? Por eso la vía ejecutiva. Pero la ejecutividad del acto, ¿tá?, es que puede y debe ser cumplido, salvo que sus actos pueden ser, sus efectos, perdón, se hayan agotado con el dictado de un acto. Por ejemplo, si yo le otorgo la ciudadanía legal a una persona, se agotó en sí mismo el acto, ya es ciudadano. Entonces, no hay un interesado en su derogación, sigue siendo ejecutivo. Ahora, la ejecutividad tiene que ver con la posibilidad de suspender la ejecución de ese acto, no de ejecutarlo por sí mismo la propia administración, que eso es la ejecutoriedad. Parece un juego de palabras, por eso esta es la parte como más difícil. La ejecutividad es que yo no necesito nada más para seguir adelante con el acto administrativo. El ejemplo claro de una excepción a la ejecutividad está en el artículo 73 del TOCAF, que refiere a las contrataciones administrativas. Cuando en el marco de un proceso de contratación administrativa, como es la licitación pública, se dicta un acto y ese acto es impugnado mediante los recursos correspondientes, dice el artículo 73, inciso cuarto, que se suspende el proceso de licitación hasta tanto se resuelva el recurso. Eso es una excepción a la ejecutividad.
Es decir, al principio que dictado el acto no tengo que esperar nada más para poder ejecutarlo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, adjudico una licitación o mejor, descarto en el análisis de admisibilidad de las ofertas alguna oferta por inadmisible y dicto un acto expreso descartándola. Esa persona impugna, ese oferente impugna, y en ese caso el recurso administrativo que interpone ese oferente, porque lo dispone el artículo 73 del TOCAF, suspende la ejecución, es decir, se suspende el proceso de licitación hasta tanto se resuelva el recurso. Y lo vamos a ver, sí, Federico. Claro, que en realidad depende si el recurso tiene o no efecto suspensivo. Bueno, pero en el caso de las contrataciones administrativas, todos En los ese caso recursos sí. que se interpongan son de efecto suspensivo. La regla general es que el recurso no tenga efecto suspensivo. Los recursos en general, no en el proceso de contratación. En el proceso de contratación, porque el TOCAF lo dice expresamente, tiene efecto suspensivo. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que el legislador dispuso esto para que no siga avanzando un proceso de contrato que después puede generar responsabilidad si resulta tener razón el impugnante, porque hay un proceso competitivo. No es una voluntad que se emite en forma aislada, sino que hay muchos interesados. Pero la regla para la generalidad de los actos administrativos es que no haya efecto suspensivo, salvo en los casos que yo les puse ahí el ejemplo en que la ley establece expresamente un efecto suspensivo a la impugnación. Eso no quiere decir que la administración no puede suspender, si recibe un recurso por razones fundadas, puede suspender la ejecución del acto. Es decir, puede suspender su ejecutividad. También puede, por el contrario, cuando se impugna una licitación, un acto dictado en el marco de una licitación, puede lo que se llama levantar el efecto suspensivo por razones fundadas y seguir adelante con la ejecutividad del acto. Pero siempre tiene que tener, como todo acto administrativo, razones fundadas. Y siempre, como todo acto administrativo, es impugnable. Entonces yo puedo impugnar el levantamiento del efecto suspensivo. Puedo impugnar el rechazo de una prueba en un procedimiento sancionatorio. Cuando yo, funcionaria, me van a sancionar, puedo ofrecer prueba, porque estoy en el medio de un sumario, me rechazan esa prueba y yo puedo impugnar ese rechazo. La administración puede seguir adelante, rechazar mi prueba y sancionarme igual. Pero yo cuestioné la ejecutividad de ese acto mediante los recursos y pedí que se revise el rechazo de esa prueba. Esto también es un cuestionamiento a la ejecutividad del acto. Yo sé que es un poquito complejo, pero estudien esa diferencia entre ejecutividad y ejecutoriedad. La que recibe, el atributo que recibe más críticas de la doctrina es la ejecutoriedad, porque de hecho es la excepción y no la regla. ¿Sí? La ejecutividad del acto, que estamos viendo ahora en pantalla, sí es un atributo menos cuestionado del acto administrativo. Y llegamos a la impugnabilidad. ¿Quién me dice qué es la impugnabilidad del acto? Que lo hemos estado viendo. Sí, Federico. La impugnabilidad es la posibilidad de controlar el ejercicio del poder del Estado que ejerce cuando dicta actos administrativos y se hace interponiendo los distintos tipos de recursos. Muy bien. ¿Que están previstos dónde? Lo tienen ahí en pantalla. 307 era. 317 de la Constitución. Bien por no haber bichado, Federico. Igual tenés un premio por eso. ¿Victoria? No, nada. No, Victoria. iba a decir solamente que este recurso, o sea, lo puede hacer cualquier persona, puede ser otro órgano o puede también ser un particular que sienta que se agravió un derecho suyo, entonces tiene justamente este derecho de que un tribunal examine su caso y eventualmente le dé razón o no. Bien, eso es la impugnabilidad, la posibilidad siempre, siempre, y eso ya lo vimos, pero reitero porque es muy importante, el artículo 317 de la Constitución no tiene excepciones. Todo acto administrativo
es impugnable en vía administrativa. Hay alguna exclusión en vía jurisdiccional, pero siempre puede interponer los recursos administrativos. Yo les voy a dibujar un poquito, no sé si todos ven, pero los recursos administrativos pueden ser, de acuerdo al artículo 317, los siguientes. Si yo tengo esta estructura piramidal, por ejemplo, de un ente autónomo, que puede ser ANCAP, ¿sí? Tengo un directorio que es el órgano jerarca y tengo un órgano subordinado que es la dirección, lo que se llama a veces recursos humanos, capital humano, vamos a ponerle a mí está un poco más gestión humana, que es la que gestiona el personal, ¿sí? Pero también tengo la división combustibles, donde depende la refinería de La Teja. O tengo la división Portland, que es la que está bastante arruinada. ¿Sí? Que está en libre competencia, ¿se acuerdan? Bueno, el artículo 317 de la Constitución, cuando hablamos de impugnabilidad del acto, lo que dice es, el primer párrafo que lo tienen ahí en pantalla, siempre todos los actos administrativos pueden ser impugnados por el recurso de revocación que se interpone contra el órgano que dictó el acto. Supongamos que la división Portland dicta un acto administrativo, les pongo acá en verde el acto administrativo, adjudicando una licitación, ¿sí?, para la compra de un químico que necesita para fabricar el Portland. Yo la voy a cuestionar, esa decisión. En ese caso, ¿qué voy a interponer? Un recurso de revocación. ¿Por qué? Se llama así porque es contra el órgano que dictó el acto. Dice el 317, los actos administrativos fueron impugnados por el recurso de revocación entre la misma autoridad que los haya cumplido dentro del término de 10 días. ¿Se acuerdan que tenía solo 10 días? Pero dice el inciso segundo, cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquía, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, que deberá interponerse conjuntamente en forma subsidiaria al recurso de revocación. Entonces yo interpongo el jerárquico, recurso jerárquico, ante el órgano jerarca del acto que dictó, del órgano que dictó el acta. En este esquema piramidal, que es un ente autónomo, lo interpongo ante el jerarca. Profesora, ¿Sí? es muy similar a la reposición y la apelación. Es muy similar a reposición y apelación, solo que ese nombre lo llevan estos dos recursos, es idéntico, cuando estamos no ante un ente autónomo que sea ANCAP, sino ante un Departamental. gobierno departamental. ¿Tá? Que eso es lo que muchos de ustedes, que son del interior, es la realidad que tienen cuando van a impugnar el acto de un municipio con reposición y apelación ante la intendencia. ¿Sí? Esto lo solucionó, hubo todo un lío previo, cambios legislativos, pero ahora está solucionado de esta manera. Gobierno departamental. Pero les voy a complejizar el caso. Si en vez de ser un gobierno departamental o un ente autónomo, es un servicio descentralizado, por ejemplo, Antel. La solución está en el inciso tercero del 317 que tienen en pantalla. Dice, cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, que son los servicios descentralizados, por ahora créanme, ¿sí?, puede ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el 309. ¿Se acuerda que el 309 era solo por razones de legitimidad, porque el TCA era un tercero imparcial y no resuelve las razones de mérito, solo de legitimidad, tanto en los actos reglados como en los actos discrecionales, porque había una desviación de poder? ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo tengo acá al Poder Ejecutivo, que no tiene una relación de jerarquía como tiene Antel con respecto a sus órganos subordinados. La jerarquía se rompió, no es el Poder Ejecutivo el jerarca
de un servicio descentralizado. Sin embargo, se interpone un último recurso, que es el recurso, como dice este artículo 317, inciso tercero, el recurso de anulación ante el Poder Ejecutivo, un tercer recurso de anulación. Para resolver el de revocación tengo 150 días. Tengo 200 días en total para resolver el de revocación y jerárquico. Y tengo 250 días para resolver si corresponde interponer los tres recursos, porque quien dictó el acto es un órgano subordinado dentro de un servicio descentralizado. Revocación, jerárquico y anulación ante el Poder Ejecutivo. Pero este recurso de anulación, y ustedes no se compliquen todavía mucho con esto, porque esto se va a estudiar en profundidad, los que sigan abogacía, en derecho de las situaciones jurídicas subjetivas, que es otra materia. Pero sí es importante que sepan, a esta altura del Administrativo 2, que la impugnabilidad del acto implica esto, la posibilidad siempre de interponer recursos que establece el artículo 317 de la Constitución. ¿Sí? Todo esto es el 317. Después la próxima clase repasamos esto si les queda alguna duda. Recursos administrativos de revocación, jerárquicos si tiene un jerarca el órgano que dictó el acto, y anulación. Para recién después, con otro color, ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el TCA, cuando se agotó la vía administrativa, que como dice el 319 de la Constitución, debe agotarse para ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, llegar a un tercero imparcial, ajeno a la administración que dictó el acto, y que va a juzgar la nulidad del acto en un juicio cuya sentencia ustedes van a ver en el ejemplo que les vamos a poner como trabajo domiciliario. En el ejemplo del trabajo domiciliario es una sentencia del TCA dictada en el caso de un acto discrecional que fue impugnado ante, primero, la administración que lo dictó mediante los recursos correspondientes y, por último, ante el TCA en una acción de nulidad. Y ustedes van a leer un acto jurisdiccional, que es una sentencia. De modo que van a tener, reitero, un trabajo de control de lectura, que esa lectura la van a tener que hacer ustedes, es una preparación para la próxima clase, donde vamos a ver presupuestos y elementos del acto, que tienen el material que les proporcionamos en EVA, para preparar ese trabajo de control de lectura. Les va a alcanzar con leer el trabajo mío, y miren que no es porque sea mío, sino porque es un resumen de lo demás, así que les aseguro que va a ser un poco más simple. Pero toda la lectura Es el que está complementaria que colgado en la primera parte del curso. sí, el que dice, déjenme salir de acá, esperen un poquito. Dice concepto, presupuesto y elementos. Breve reseña. Exactamente, exactamente. Hay excepciones Sí. a la impugnación, sí, concepto, presupuestos y elementos, exactamente. ¿Hay excepciones a la impugnabilidad del acto? Sí las hay, y es únicamente, en esta diapositiva lo tienen, los actos de gobierno, pero también es una excepción muy cuestionada y surge del artículo 26 del decreto de ley 15.524, cuando dice que los actos políticos y de gobierno son impugnables, pero la ley 15.869 derogó la posibilidad de impugnar los numerales 2 a 4 y dentro del numeral 1 los actos políticos. Es decir, lo que derogó es la excepción a la impugnabilidad. Recuerden, la única excepción a la impugnabilidad del acto son los actos de gobierno. Pero esto lo podemos ver la próxima clase porque no va a ir para el ejercicio. Y después, por último, la estabilidad del acto, que tampoco va a ir para el ejercicio. Seguimos la próxima clase cuando veamos estabilidad y veamos presupuestos y elementos del acto. ¿Alguna duda sobre lo que va para el trabajo domiciliario?
sentencia de actos discrecionales para contestar con un cuestionario de 3 preguntas de múltiple opción y preguntas de verdadero o falso sobre presupuestos y elementos del acto. ¿Ah? Puede haber ¿Cuánto alguna tiempo, profesora, vamos a tener? bastante tiempo. Para la lectura de la sentencia, léanla antes para poder tener la lectura y después para contestar las preguntas 1 hora y media. O sea, no se trata de apurarlos con el tiempo, sino que ustedes puedan irlo razonando, entendiendo, y cuando se les revele la respuesta, también se les va a revelar una explicación sobre por qué esa respuesta es la correcta. La sentencia, entonces, por ejemplo, yo la puedo leer, por decir algo, mañana o el sábado y después ir a hacer el trabajo. Sí. Está aparte del trabajo. Esta parte del trabajo. Ah, bien. Gracias. Es la que está como sentencia acto de gobierno. No, esa sentencia es un ejemplo sobre acto de gobierno. Les vamos a poner una sentencia que diga discrecionalidad y va a decir sentencia para responder el trabajo domiciliario de fecha tal. ¿Tá? Pero ese trabajo les va a aparecer, las sentencias se las voy a colgar ahora en un rato, pero el trabajo les va a aparecer mañana, seguramente no antes de mañana de tarde. Pero tienen todo el fin de semana para hacerlo y el lunes hasta el martes a las 5 de la tarde. ¿Tá? Son todos trabajos que ustedes van a ir haciendo para ver si entendieron el tema o si entendieron la lectura y para que tengan la posibilidad de tener calificaciones. ¿Sí? Así que dedíquenle el tiempo necesario. Bueno, voy a dejar por acá porque si no después me retan que la clase es muy larga. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la atención y recuerden la próxima clase, junten todas las dudas, ¿sí? Así que tengan muy buen fin de semana, como les digo siempre, diviértanse y cuando no se diviertan, estudien. Está bien, gracias, También es profesor. Buen fin de divertido. semana. Pero junten dudas, eso sí, recuerden todas las dudas que tengan porque estos temas son un poco complejos y son la base de toda la materia. Después va a ser mucho más reglado el estudio de contrataciones, de funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, que pasen muy lindo Igualmente, Impecable, profe, gracias. fin de semana.